La historia de Inés de Castro es una de las más conmovedoras y trágicas de la historia medieval de la península ibérica. Esta joven noble portuguesa, cuya vida estuvo marcada por el amor prohibido, la tragedia y la pasión, es recordada por su relación con Pedro I de Portugal y su posterior muerte, que desencadenó una serie de eventos que la convertirían en una figura legendaria de la literatura y la historia. Inés de Castro nació en Galicia, España, hacia 1325, en una familia de origen noble. Sin embargo, su historia no sería conocida por su linaje, sino por su trágico destino. Inés fue dama de compañía de Constanza de Portugal, su prima y la esposa de Pedro I, quien entonces era príncipe heredero de Portugal. Fue en la corte portuguesa donde Inés y Pedro I se enamoraron apasionadamente, aunque su amor fue condenado desde el principio debido a la oposición de su padre, el rey Afonso IV de Portugal. Pedro I, conocido por su carácter impulsivo y apasionado, estuvo profundamente enamorado de Inés, lo que hizo que su relación fuera tan intensa como prohibida. El problema era que su padre, el rey Afonso IV, desaprobaba esta relación, especialmente porque Inés era española y no pertenecía a una familia real portuguesa que pudiera asegurar una alianza política favorable. El amor entre Pedro e Inés se mantenía en secreto, pero con el tiempo se hizo público. Inés fue, en efecto, una figura clave en la corte y aunque no estaba casada con Pedro, su influencia sobre él fue enorme. Sin embargo, la historia de amor de ambos se tornó trágica cuando Afonso IV, temeroso de que la influencia de Inés pudiera poner en peligro la estabilidad del reino, ordenó su asesinato en 1355. Después de la muerte de Inés de Castro, la leyenda de su amor con Pedro I creció en intensidad. Pedro no solo nunca olvidó a su amada, sino que, como muestra de su devoción, ordenó que se le diera un funeral real, como si de una reina se tratara. De hecho, la historia de Inés de Castro fue tan apasionada que se ganó el sobrenombre de la Villa de los Suspiros. Se dice que, tras su muerte, el espíritu de Inés rondaba el lugar donde había residido y que su trágica historia de amor con Pedro inspiraba suspiros de tristeza y añoranza entre los habitantes de Portugal. La leyenda de la Villa de los Suspiros es conocida por sus imágenes románticas y trágicas. Según algunas versiones, las calles y los jardines de la villa se llenaban de suspiros de los amantes y la figura de Inés se volvía cada vez más etérea, entrelazada con las ruinas del pasado y los recuerdos de su historia de amor prohibido. Una de las representaciones más conocidas de esta tragedia histórica es la obra de Alejandro Casona, un dramaturgo asturiano cuya obra fue adaptada y transformada por su habilidad para mezclar el drama con el romanticismo. En su obra, Casona se inspira en la figura de Inés de Castro, creando una representación emocionalmente intensa del amor imposible y la tragedia que arrastra a todos a su paso. La obra de Casona muestra cómo Pedro I no solo se convierte en el gran amante de Inés de Castro, sino también en un hombre atormentado por la culpa y el dolor de la muerte de su amada. La obra también trata sobre el sacrificio de Inés y la lealtad de Pedro, a quien nunca abandonó ni en la muerte. En este sentido, Casona resalta la dimensión simbólica de la figura de Inés, representándola como una figura que trasciende la muerte para reclamar justicia por su amor. La figura de Pedro I de Portugal, conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justiciero, ha quedado registrada no solo como un monarca, sino como un hombre devastado por el amor y la muerte de su amada. La historia de su amor con Inés de Castro es una de las más conmovedoras de la historia medieval, marcada por la venganza, la política y el sufrimiento. Después de la muerte de Inés, Pedro I, en un arranque de furia y dolor, ordenó la ejecución de los responsables de su asesinato y, según algunas versiones, incluso mandó exhumar el cuerpo de Inés para darle un funeral real y coronarla como reina de Portugal. La historia de Pedro e Inés es una historia de amor y venganza, en la que el príncipe se convierte en rey no solo de su país, sino también del corazón de los portugueses, al ser percibido como un monarca que luchó por el amor verdadero y la justicia. Su amor por Inés nunca se apagó y su figura quedó marcada por esta trágica historia, que aún resuena hoy en el imaginario colectivo. Finalmente, la historia de Inés de Castro y Pedro I culmina en una de las imágenes más conocidas y románticas de Portugal, la tumba de los amantes. En la ciudad de Alcobaça, se encuentra el monasterio de Alcobaça, donde están enterrados los restos de Inés y Pedro. Sus tumbas, situadas en la iglesia del monasterio, están decoradas de manera impresionante y se presentan como un símbolo eterno de su amor. Las tumbas están alineadas de forma que Pedro y Inés se enfrentan, de manera simbólica, uno al otro, como si estuvieran destinados a mirarse incluso después de la muerte.
En el siglo XIX, se construyeron monumentos y esculturas en el monasterio que reflejan esta historia de amor y tragedia. Cada año, miles de turistas visitan el monasterio de Alcobaca para rendir homenaje a la memoria de los amantes de Alcobaca, y muchas parejas ven en esta tumba un símbolo de amor eterno. Si le ha gustado este programa, puede verlo en su integralidad en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Me encuentra como Frank Fernández Historia.